Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo vídeo en Libros para no dormir. Yo soy Eusebi Antón. Y bueno, los vídeos los voy haciendo siempre que puedo y siempre que haya tiempo, ¿no? No siempre podemos tener tiempo para ello, ¿no? Hoy me he decidido por un autor que los aficionados al terror y al misterio y a la ciencia ficción saben perfectamente y lo conocen perfectamente, ¿no? Se trata de Howard Philip Lovecraft. Él es un autor un escritor de Providence, Estados Unidos americano, nacido en 1890 y fallecido en el 37, 15 de marzo del 37, 47 años, una breve vida de literatura, ¿no? Un autor que estaba muy influido primero por Poe, Edgar Allan Poe, y de hecho sus primeros relatos estaban muy influenciados por este autor. Luego más tarde estoy influenciado por Lord Dunsany, escritor inglés de cuentos de relatos de fantasía. En la etapa Poe, la etapa Dunsany, hasta que realmente encontró su estilo, ¿no? Encontró su estilo en aquellos relatos que se han ido recopilando y haciendo exégesis y llamándolos por un nombre. Él no los llamó nunca así, que fueron los mitos de Tulu. Cthulhu, los mitos de Chultu, Cthulhu, cada uno, le pronunciará la palabra como bien sepa, ¿no? O bien le venga bien, ¿no? Pues no tiene una pronunciación. Él mismo decía que las sílabas humanas no estaba hecho para las sílabas humanas, los primigenios, ¿no? La serie de bestiario y de monstruos arquetípicos llamada el terror cósmico. Se salió de la historia de terror habitual de gótica y terror costumbrista, terror típica de Poe y otros autores, para salirse hacia no la ciencia ficción de platillos volantes y de marcianos, y él mismo esto no lo quería, que tanto las revistas como Weird Tales, en las que él trabajaba, hacían tanto, ¿no? Su ciencia ficción es diferente, su ciencia ficción es más filosófica, tira más hacia el pesimismo, hacia la soledad del universo, terror cósmico, nos envuelve y que estamos solos, ¿no? en el universo. Cosa que yo no comparto, pero era su filosofía y su pensamiento, ¿no? Y lo plasmó en esos relatos de terror, ¿no? Aquí hay cantidad de relatos y cuentos y tres novelas. Aquí tenemos la edición de Valdemar, de 2 volúmenes. Aquí el primer volumen, muchos ya conoceréis, que engloba los relatos desde su juventud e infancia hasta antes de su vuelta a Providence. Se casó, estuvo 2 años, se divorció, estuvo en Nueva York y volvió. Aquí están relatos tan memorables y míticos como la llamada Cthulhu, Chultu. Empiezan los mitos de Tulu y la búsqueda de los sueños de Inatra Kalat. Son historias oníricas. Y hay otros relatos más comerciales, como Herbert West Reanimador, que hicieron las películas de Reanimator en los años 80. El horror de Hook, su experiencia en Nueva York y muchos más, ¿no? Aquí con un artículo de Obstinado Soñador, que viene firmado, si mal no recuerdo,
el artículo. En el otro creo que no viene, el otro volumen lo miraremos, pero creo que no viene este artículo introductorio, pero Juan Antonio Molina Foix, un gran autor, ya tradujo Drácula también, y todo el canon de Sherlock Holmes por la editorial Valdemar también, que ya haremos reseña. El sombreado típico de Lovecraft que se le hicieron en vida. Y el segundo volumen, narrativa completa, Valdemar 2. Tapadura, ya lo conocéis, los volúmenes son brutales. Aquí la parte 2, aquí va desde finales de años 20 hasta su fallecimiento del 37. Es el último relato, que es del 35. Luego ya no escribió más. Aquí están los relatos ya más maduros del horror cósmico. El caso de Dexter Ward, el color del espacio, que él consideraba su mejor relato. El horror de Dunwich, brutal, es el que susurra en la oscuridad, que me la llevo ahora mismo leyendo y haré reseña. En las montañas de la locura, que es la que haremos reseña ahora. La sombra sobre Eastmouth. Los sueños de la casa de la bruja. Terrible, es un relato, es uno de los que más me impresionó, ¿no? Y el ser en el umbral, la sombra de otro tiempo, un relato de los últimos más maduros, y el asiduo de las tinieblas, un morador de las tinieblas en otras traducciones, que viene a ser la continuación de lo que hizo Robert Bloch en su Vampiro Estelar. Le pidió que se podía matarlo, y luego hizo lo mismo Lovecraft haciéndole una continuación. Aquí la foto de joven, a los 25 años. Una obra... Este tomo es único. Vamos a ver si lo encontramos. Es único por aquello de que errores de imprenta, como podéis ver, tachaduras y tinta corrida. En las notas hay más, pero se puede leer. Pero que lo hace un volumen único. No quería deshacerme de él y comprar otro, pero bueno, son defectos que hacen único. Está perfecto por fuera, pero por dentro pasan estas cosas. Si vigilad cuando veis un libro de esto a cualquier editorial con las correduras de tinta, ¿no? Que sucede con las máquinas de imprenta, ¿no? Nada, un detalle a tener en cuenta, ¿no? Y aquí tenemos la edición en catalán, Las montañas de la Follía, que ya haré reseña en la versión catalana. Bien, Las montañas de la locura es un relato que no todo el mundo le gusta, no todo el mundo se declara admirador, así como por ejemplo La sombra sobre Eastmouth. Es el relato que muchos expertos y muchos youtubers y admiradores de Lovecraft aconsejan empezar su lectura, no empezar con Las montañas de la locura, las montañas de aquí de Catalán, la Follía, no empezar porque se podían contar de que hay mucha descripción, se pasan grandes pasajes descriptivos, a quien le guste sí, pero que no le guste esto le va a resultar difícil y probablemente no vuelva más a leer a Lovecraft, ¿no? Aquí tenemos, es una novela corta, de bastante extensión, y aquí un primer párrafo, voy a leerlo. Me veo forzado a hablar porque los hombres de ciencia se niegan a seguir mi consejo sin saber por qué. Así que, para oponerme a esa prevista invasión del Ártico, con su vasta búsqueda de fósiles y su sistema de perforación y fusión del casquete glacial, hago públicas las razones totalmente contra mi voluntad, tanto más cuanto que quizá no sirva de nada la advertencia. Dudar de los hechos reales, tal como debo revelarlos, es inevitable. Sin embargo, si se omitiese lo que parece extravagante o increíble, no quedaría nada.
Las fotografías guardadas hasta aquí, las normales y las aéreas, confirman mis palabras, porque son tremendamente elocuentes y gráficas. De todos modos, despertarán recelo dado los asombrosos extremos a que puedan llegar a una hábil falsificación. Los dibujos a tinta, por supuesto, que van a considerar claras imposturas, pese a contener una técnica que intrigará a los expertos en arte. Bueno, sobre la Antártida se ha hablado mucho. Tierra hueca, más allá hay tierras, la tierra plana, el muro de hielo, etcétera, etcétera. Y aquí Lovecraft como que se acerca un poco bastante a la realidad y nombra las expediciones anteriores de Baird, de Amundsen, de Scott y otras que hubo antes de aquella época, ¿no? El relato fue escrito en el 1931, pero publicado, si no recuerdo mal, en el 35. En la revista Studying Stories, porque Weird Tales lo rechazó. Lovecraft quedó muy tocado y muy en fin, que ya luego ya no quiso saber casi nada de su jefe Farnsworth Wright, creo que era, si mal no recuerdo. No, Farnsworth Wright, creo que sí. Había unos a principios de los años 20 y luego cambió, la editorial cambió de editor y de jefe. No recuerdo sus nombres, pero quedó muy decepcionado y tardó luego en dar relatos otra vez a esta revista Huertel, si es que no dio ninguno. Luego más tarde, póstumamente, se le publicaron muchos de los relatos que había enviado y otros que enviaron sus amigos. Porque, por ejemplo, en Las montañas de la locura fue August Derleth, amigo suyo, que es el que nos ha, gracias a él, conocemos a Lovecraft, si no lo hubiéramos conocido. Derleth funda una editorial con dinero que tenía de una hipoteca, así que se dedica a Lovecraft porque era un buen escritor, casi en detrimento de su propia carrera para dedicarse a Lovecraft, y fundó a la editorial Arkham House, de la mítica ciudad de Arkham en sus cuentos. Y a partir de aquí lo conocemos, el que le da la denominación de los mitos de Cthulhu. Lógicamente el Derleth tenía una posición diferente, más cristiana que la de Lovecraft, ¿no? Derivaba en estos, pero es gracias a él que lo conocemos, ¿no? Y estos relatos fueron enviados por él y otros como Las sombras sobre Innsmouth, no lo conocía de memoria, pero hubo algunos relatos que fueron enviados por Derleth y otros amigos suyos que el propio Lovecraft no quería saber nada, pensaba que eran relatos que no tenían suficiente calidad. Sin embargo, pues hemos visto que se han convertido en mitos, en adalid del terror cósmico y la ciencia ficción, ¿no? Lástima, Lovecraft no vio ningún libro publicado en vida, solo uno, Las sombras sobre Innsmouth, pero estaba muy mal hecho y en pocas copias, ¿no? Pero prácticamente no vio ningún libro. La sombra sobre Innsmouth trata sobre esta expedición al Ártico, y allí se encuentran una antigua civilización, los restos de una antigua civilización, encuentran unos restos fosilizados que nos recuerdan y seguramente se inspiró de la película de John Carpenter, La Cosa del 82. Porque realmente ver de las descripciones que da Lovecraft a la película, ves que encuentran a sus seres, luego se aventuran en un avión al interior de la Antártida. Cuando vuelven otra vez, la expedición ha sido atacada por algo, están todos despedazados, perros muertos, las personas del trineo, y se embarcan los que quedan en una expedición hasta el interior de la Antártida, donde van encontrando, aquí es donde Lovecraft describe esa antigua civilización, y es donde muchos no pueden, ¿no? Y con un final tétrico y sorprendente que nos recuerda al final del relato de Poe, la aventura de la narración de Arthur Gordon Pym, que ya hicimos la reseña. Se le ha dado como continuación
de este libro, de esta novela de Poe, hubo, digamos, dos continuaciones, entre comitas. Una fue esta de Lovecraft en el 31 y la otra fue en 1897, año de la publicación año de la publicación de Drácula, en 1897, que es La Esfinge de los Hielos, que es otra pretendida continuación de la narración de Arthur Gordon Pym, que hizo Julio Verne. Ahí está, es decir, las queréis leer, pero no tiene nada que ver en la otra, pero como uno que da una explicación más fantástica y la otra explicación más científica, ¿no? Bueno, es un detalle, ¿no? A mí me pareció, cuando lo leí, tiene que volverlo a leer otra vez, pero a mí me gustó. Hay otros relatos de otros autores que me han resultado pesado, como Blackwood en sus cuentos del Wendigo. Bueno, el Wendigo no tanto, sí, fue el del Wendigo. Hace poco adquirí descenso a Egipto y los del Wendigo, os cuento, me resultaron pesado. Otro youtuber también le resultaba bastante descriptivo, ¿no? En cambio, John Silence, investigador oculto, me gustó mucho. Son 4 o 5 relatos, novelas cortas. Y Machen también resulta bastante denso, ¿no? Así como Henry James, ¿no? Pero Lovecraft no. Lovecraft a mí no, en cambio, Lo Mental de Locura me gustó mucho, ¿no? Y bueno, eso es todo. Así que, bueno, si os animáis, pues ya tenéis, pues, leer Las montañas de la locura de Howard Phillips Lovecraft. Así que, hasta otra. Buenas tardes, buenas noches.